Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el segundo video del día de hoy. Gracias a Anthony Romero tenemos a Balug ELA 2500 viendo su mayor potencial. Cambian automáticamente a Umbreon y tiene a Oxtagon para rematar la jugada. Puede tener el último basa, sé que no va a hacer mucho daño para Oxtagon, pero la parte importante es que se lo va a estar bajando a básicos. Quizás vaya a lanzar el Tajo Umbrío en cualquier momento para baitearle al menos uno de los escudos y así tenga la prioridad de escudos y pueda ganar el save. Si tiene el save tiene que quedarse sí o sí con Venusaur, porque así combina la jugada con hielo. Lo único malo es que Colmillo Hielo se va a demorar un poco, al menos para poder llegar a una loot. Se va a demorar 9 básicos teniendo 90 de daño, mientras que con el golpe cuerpo es mucho más sencillo poder llegar a 7 básicos, pero con 60 de daño. Golpe cuerpo es daño neutral para muchísimos pokés. El loot sería muchísimo mejor ya que tiene bonus stab. Quizás nos quedamos demasiado cortos con 142 en el ataque, pero la defensa 184 en la defensa, una gran estadística, la que más me gusta, así que puede estar recibiendo cualquier tipo de ataque y lo va a estar resistiendo. Hasta el ataque que tú dices este es súper eficaz y le va a ganar, hasta ese ataque te puede resistir. Tiene 167 en el HP, la estamina está muy bien cuando sean los ataques no muy efectivos. Llega hasta máximo 2499 de SP si lo llevas al 0.14.15 al nivel 29.5, y acá está mal en la infografía ya que es 2.15.15 al nivel 17.5, no sé por qué aparece 0. Termina ganándole con el Planta Feroz, obligó al rival que puede utilizar su doble escudo, pero también está utilizando el doble ataque lucha. Solo lo necesita con el puño incremento, quizás se lo vaya a farmear utilizando un escudo, sacrificando un escudo, pero la parte más bonita es que tiene el juego sucio y ya sabemos qué poke puede tener detrás. Estamos pensando de algún Swampert. Juego sucio va a hacer daño neutral, no se ha busteado todavía de la mejor manera, pero dos juegos sucios no le van a ganar, así que tiene que jugar con la debilidad del rival, que es estar a la par, que es querer ganarle, querer quitarle los escudos, pero no le salió la jugada como esperaba el rival, así que jugó con él, se metió en su psicología y lanza de nuevo juego sucio, dándose el banquete de su vida y haciendo que a Balug pueda valer la pena como un gran poke de tipo defensa, así que está entrando muy fuerte a Balug. Ya no queda nada más que hacer. Umbreon es débil a los ataques de tipo lucha, bueno, mejor dicho a los Pokémon de tipo lucha, porque tiene al Umbreon detrás, esa parte siniestro, y termina ganando el primer combate. Mordisco siendo un básico que no me gusta para nada, no va a estar llegando, pero también vamos a estar viéndolo quizás a nivel 50, que estaría muchísimo mejor. Manto Espejo es uno de los ataques que tampoco me convence tanto. Triturar y Terremoto sí que me pueden convencer, pero hay que verlo más adelante, quizás en alguna copa temática también donde Balug puede ser grandioso. Sale Scrafty. Esto es muchísimo daño, quizás vaya a utilizar el escudo para poder emparejarse, porque lo que va a querer el rival es guardarse el Scrafty de una u otra manera, pero no se quiere sacrificar Anthony Romero quizás con el escudo, así que lo va a dejar pasar. Está ya en rango veterano, así que muchísimas felicidades Anthony Romero, grandioso crack. Todavía algunas personas no hemos llegado, en mi caso tampoco hemos llegado, nos quedamos en Ice, pero con muy buenos puntos quizás para llegar a veterano, y espero poder llegar a rango experto de una buena vez, porque es más tranquilo poder jugar la 1500 cuando ya estás de experto para leyenda, sí, porque es mi liga favorita, la cual tengo muchísimos pokés que puedo variar. Utiliza el escudo, cambia automáticamente a Balug pensando que le iba a poder lanzar algún ataque, cosa que no hubiese esperado más que un Garra Dragón. El Triturar es daño neutral, pero no va a ser gran daño ya que no es oscuro. Igual decide utilizar también su primer escudito. Yalut va a ser daño neutral para Drapion. Drapion es un gran spammer y tiene dos muy buenos ataques, como en el caso de Triturar y también del Bomba Lodo. Algunos deciden baitearte quizás llevándolo con Aqua Cola, pero en este caso no serviría, ya que esos dos ataques sí que pueden servir muchísimo mejor. Triturar, el primero, cómo lo aguanta, cómo lo resiste, es como si fuera un mini escudito más. Llega a Balug, no creo que sustituyendo a Bastion, porque Bastion es de los más grandiosos tanques en la 1500. Hasta el día de hoy creo que no tenemos un poke que sea así demasiado tanque. Puede decirme que el Stunfisk sí, pero hay demasiados pokés que pueden ser meta, así que cambia automáticamente a Giratina para que pueda lanzar su ataque, y esperando que pueda hacer el Garra Umbría y no el Garra Dragón, pero termina siendo Garra Dragón. Pensó de que iba a pescarle el ataque. El juego sucio tiene que costarle todo, tiene que quitarle lo que más necesita, dejarlo en rango de farmeo, porque al final ha farmeado demasiado, y al menos un golpe cuerpo, por más de que sea un Pokémon de tipo fantasma, espero que le pueda hacer algo de daño. También se ha quedado sin escudos, y ahí es donde va a venir la parte mala. El Garra Dragón es daño neutral, hay que darle la mejor parte de todos, hay que ver si es que le puede hacer mucho daño, a menos con los colmillos hielo, y pues no ha llegado a nada más, termina bajándoselo a básicos. En el segundo combate no le ha ido muy bien, veamos qué tal le parece en el tercero, ya que en el tercero empieza con Blastoise, cambia automáticamente a Oxtagon para poder tener
tener un Tajo Umbrío. Ya hasta el momento no estoy viendo que este Bastiodon, se me lengua la traba, disculpen por eso, que este Oxtown haya al menos busteado algo su ataque. Pero si lo utiliza el rival ya estuviese como con 3 busteos de una buena vez. De nuevo Tajo Umbrío, si es que se bustea ya sabemos lo que va a pasar, va a defender de la mejor manera y eso lo sabe el rival, así que quizás esto puede ser un pájaro osado. Lo más recomendable sería eso, escudar, utilizar tu primer escudo sabiendo que el próximo Tajo Umbrío va a tener que recibirlo el rival, y sí o sí, si es que se quiere escudar es porque de nuevo te va a lanzar el pájaro osado, ni de chiste te lanzaría el nitro carga sabiendo de que tú vas a llegar antes a un Tajo Umbrío, y si es que no sabe contar los básicos pues te lo va a lanzar primero, por eso no ha decidido lanzar ni un solo ataque para no ganar el CMP, sino que va a arriesgar el doble escudo y al menos tener algo de farm para el siguiente poke y así tener doble Tajo Umbrío. Llega con el primero, espero que pueda llegar al segundo. Si necesita o si es necesario, Blastoise no necesita escudar, lo puede estar resistiendo, pero decide utilizar el escudo y le gana al CMP. Esto es malo porque ahora sí tiene que sacar Scrafty, obligatoriamente no lo puede sacar a Balug porque va a hacer daños neutrales, pero igual no tiene un gran básico y no puede hacer mucho con el golpe cuerpo, por eso decide llegar primero al juego sucio. Le ganan de nuevo al CMP, que ese Blastoise cuánto tiene de ataque, señor director. Tiene muchísimo ataque, decide farmear un poquitito de más y todo va a depender del último Pokémon, porque ya sabemos de que Talonflame no tiene solo seguido con un básico, así que al menos necesitaría uno más si es que quiere llegar el nitro carga, pero ya no tiene vida tampoco para que pueda lanzar un ataque más. Leo el último de Trapion, pero Oscurito cambia automáticamente a Avalugg para al menos lanzar una Lud, y esa Lud con esto que estoy viendo que Colmillo Hielo le está haciendo mucho daño a básicos, el Alud sería suficiente para que le pueda ganar, y ni con 2 triturar papá vas a poder ganarle. Le has quitado la mitad de vida pero no ha sido suficiente al menos para que le pueda dejar en el rango de amarillo, así que Avalugg como tremendo tanque aguantándote aún los ataques que pueda tener Drapion termina siendo un muy buen Pokémon, que esta liga es la que más me está gustando. No sé si en la Liga Master podrá defenderse también, pero en esta liga es la mejor que estoy viendo que se está defendiendo de la mejor manera. Cambia automáticamente a Cresselia, así que el Fuerza Lunar es súper eficaz, tener muchísimo cuidado, y el Tajo Umbrío espero que pueda ser como hace rato que llega a bustearse, no llega ni con ningún busteo porque así el rival estaría más obligado, que puede escudar también los ataques, y menos mal no termina siendo baiteado por algún ataque de hierbalazo. Lo bueno es que llegando al siguiente Tajo Umbrío le hace súper eficaz y no va a tener mucha oportunidad a Cresselia de poder pensar, sabiendo de que es un muy buen tanque. Quizás voy a arriesgar uno que otro escudo, espero que le pueda ganar y que no tenga una muy buena defensa ni buenos IVs ese Cresselia, pero teniendo los Shiny y encima llevándotele para los 2500, es que papá, yo no creo que te vayas a llevar un 10-10-10-10, tiene que ser uno de muy buenos IVs, al menos para sacrificar algo de polvos estelares y también tus caramelos, pero con un píxel de vida, con lo único que le ha quedado, decide utilizar el doble escudo, arriesgándose demasiado, esperando de que el último Pokémon pueda ser muy malo, y era Swampert. Tiene que llegar antes al Tajo Umbrío, en ningún momento se está busteando, es que no, todo está para el rival. Con un píxel de vida te lanzan el ataque, nunca te busteas y llega a ganarte el CMP, no, ya te inclinaron la balanza, así que tienes que ver cómo vas a poder ganar porque termina bajándote. Scrafty tiene que llegar al menos a 2 puño incrementos para poder bajárselo a básicos y que los hidrocañones no vayan a hacer mucho daño, y también de que vaya a utilizar el escudo del rival, pero no lo quiere utilizar ni de chiste, y quizás vaya a cambiar a Avalugg para que pueda aguantar el hidrocañón. Tiene que esperar la ventana del cambio, ya tiene la ventana del cambio, pero tiene que esperar al menos que puedan salir los botoncitos de que cambie automáticamente o haber contado los básicos. En ninguna de las dos ocasiones ha salido como él esperaba, ya se ha quedado sin vida, y el último era Trevenant. Trevenant le va a lanzar el bola sombra, que es lo mejor que puede tener, y si tiene Trevenant el bola sombra de la mejor manera, teniendo bonus stab, sé que no lo va a one-shotear a Avalugg por esa defensa que está buenísima. 184 no lo tiene cualquier Pokémon, y este Pokémon ha llegado a tener hacer un escudo, pero es que no puede estar demasiado roto porque si no, si tiene un básico adicional que puede hacer muchísimo daño, como en el caso de que podamos tener Canto Helado, ahí sí, esos salud llegarían antes, el golpe cuerpo ya ni qué decirte, y podría tener mucha más energía, poder farmeárselo mucho más rápido y poder ser un gran spammer, y a la vez poder tener mucha defensa, pero Niantic comienza a balancear todo con los ataques que también pueda tener. Llega con lo último, con Lapras, el golpe cuerpo no le va a hacer mucho daño ya que no tienes muchísimo ataque, así que yo hubiese cambiado automáticamente porque era de mis dos Pokémon, como en el caso de Oxtown o en el caso de Scrafty, que te puede ganar. Está esperando que le pueda lanzar el cabezazo haciendo daño neutral, te deja la línea amarillo y prefiere sacrificar vida a sacrificar en un escudo, igual lo termina bajándoselo. ¡Ay, no sale Galvántula! Sé que lo va a resistir, así que tiene que aguantarse que no le pueda colar los básicos y también de que pueda llegar a bustearse. Eso sería la parte más bonita porque el rival estaría sí o sí obligado a que pueda utilizar uno de los escudos. No lo hace hasta el momento. De nuevo el Tajo Umbrío utiliza el primer escudo, yo que tú utilizo también mi escudito.
aunque lo puede resistir, pero lo bueno es que puedes tener mucha más vida, puedes tener mucha más energía. Encima te nerfean, acá tienes que escuchar como sea, encima te han nerfeado, no puede ser en el ataque. Ya ha llegado al doble, no se quiere arriesgar con el doble plancha, tiene que sacarlo sí o sí con el colmillo hielo, poder hacer algo, porque derechísimo vas a sacar al Scrafty, sabiendo que el Scrafty puede hacerle algo, al menos a tu Lapras. Se lo está jugando el todo por el todo, porque esto es bacán, esto es alucinante, le está dando y no consejos, dale que no soy yo. Ajusta el Chikorita, le está dando el sin respeto. Ay no papá, esto se ajusta cada vez más y Talonflame le está diciendo hasta acá nomás quedas, no pasas de esta esquina. Aquí manda las divinas, se ha quedado hasta la mitad del ataque, aún le ha quedado un escudo. Un juego sucio podría ser todo, pero también vas a arriesgar el último escudo, si es que también tiene el doble pájaro rosado, y quizás lo vaya a evitear con el puño incremento. No sé papá si te va a alcanzar el tiempo como te alcanzó ella también cuando estabas en la estación de tren. No podías llegar, tienes que llegar antes de que pueda ganarte el pasaje, tienes que llegar antes, así como vas colgado en los carros, así, pero no llegó la oportunidad como esperaba. Doble pájaro rosado, y sé que ni con los colmillos hielo va a poder hacer algo, a pesar de que tiene el doble golpe cuerpo, porque Lapras al final puede terminar ganándole y facilito se puede llevar el encuentro. A Luz solamente para las risas, para ver cuánto le puede hacer, ya que no es muy efectivo y el golpe cuerpo es la mejor energía que puede tener. Pues nada más amigos, hasta aquí el video, segundo video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el video de más ratito. ¡Chao!